Hoy te cuento la historia de un oficinista común y corriente, que para su mala suerte, a menudo era explotado en su trabajo como creador de videojuegos. Pero todo eso estaba por cambiar, luego de que en su tiempo libre, al instalar una extraña aplicación en su teléfono, obtuviera una especie de sistema con el que podría ganar dinero cumpliendo algunas misiones. Claro, de no completarlas tendría ciertas penitencias, y en caso de fallar, el sistema desaparecería. Además de ello, dicho sistema le dio la oportunidad de cambiar su vida, regresando varios años al pasado, justamente a su época como estudiante universitario. En otras palabras, tendría la oportunidad que cualquiera quisiera tener, comenzar de cero con todo el conocimiento de su futuro. Obviamente el tipo no planeaba desperdiciar esa oportunidad para convertirse en un magnate millonario, conquistando a las chicas con las que antes ni siquiera tuvo oportunidad. Así que si te interesa la historia de este afortunado chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo perdiendo dinero para ser un magnate. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Kian, un chico común y corriente que, como de costumbre, se le había hecho tarde para su trabajo. Así que corría a toda prisa por su ciudad para llegar a tiempo, y nos explica que había trabajado en todo tipo de empresas. Y en todas ellas tuvo la mala suerte de ser explotado laboralmente, pasando más tiempo en la oficina que en su propia casa. Por suerte, luego de atravesar varios obstáculos, consiguió llegar a tiempo a su empresa, donde al igual que todos los días, realizaba tareas bastante largas, que ni siquiera pertenecían a su puesto. Eso sí, aprovechaba cada pequeña distracción de su jefe para dedicar tiempo a un videojuego bastante reconocido, en el que él era uno de los rankers más conocidos a nivel mundial. Pero bueno, después de pasar todo el día trabajando, por fin había llegado la hora de regresar a casa. O eso era lo que creía, ya que cuando se disponía a hacerlo fue detenido por su jefe, quien le pidió que se quedara algunas horas para terminar el proyecto en el que estaba trabajando su empresa. No obstante, el prota de manera fría le respondió que eso no era parte de sus tareas y que si debía hacerlo, al menos le diera una bonificación, ya que de lo contrario podría demandarlo. Para tras decir eso, invitar a salir a la chica que le gustaba. O eso era lo que pasó por la mente de Kian, ya que al final no tuvo más opción que aceptar sus órdenes y quedarse hasta el amanecer trabajando en el dichoso proyecto. No obstante, su vida estaba por dar un giro de 180 grados, ya que cuando tomaba un pequeño descanso se dio cuenta de que un extraño link había aparecido en su teléfono, y al abrirlo una extraña aplicación se instaló de la nada, la cual indicaba que lo hiciera en grande o se fuera a casa. El chico no entendía muy bien a qué se refería, pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue que tras eso, una misteriosa voz comenzó a sonar, la cual le decía que el sistema de conversión de fortuna se activaría pronto. Tras eso, una extraña luz comenzó a envolver el cuerpo de Kian, quien obviamente no entendía qué carajos estaba ocurriendo, y segundos después, fue absorbido por una especie de portal que apareció en su cubo de basura. Momentos después fue despertado por su antiguo mejor amigo, dándose cuenta de que ya no estaba en oficina. De hecho, se encontraba en la habitación que solía compartir con sus amigos en su tiempo como estudiante universitario, y luego de poco a poco comenzar a asimilar la situación y revisar el lugar, notó que incluso su cuerpo era el de 10 años atrás, cuando aún era un estudiante de primer año. Eso sí, no entendía cómo carajos había ocurrido eso, así que pasó el resto del día intentando descubrir una manera de regresar, o eso hasta que se dio cuenta de que podía ver eso como una segunda oportunidad para cambiar su deprimente vida como oficinista. Y en ese momento una ventana del sistema apareció ante él, en la cual se mostraban todas sus estadísticas iniciales. Y la misma voz de antes por fin se presentó ante él, explicándole que era el sistema de conversión de fortuna, y le comentó que le otorgaría un fondo inicial para hacerse rico. Eso sí, ese dinero
solo podría ser usado para fundar un negocio con el cual generar ganancias. Pero antes de entregárselo, el tipo giró una extraña ruleta para determinar cuál sería la tasa de ganancia de Qian. Pero por azares del destino, dicha empresa le daría más beneficios en caso de perder dinero que en caso de ganarlo. Algo que según él le venía como anillo al dedo, ya que hacer fracasar una empresa era mucho más sencillo. Eso sí, el sistema le explicó que no debía perder dinero a propósito, ya que de lo contrario sería sancionado. Y una vez el tipo desapareció, Qian comenzó a buscar por internet qué tipo de empresa crear, llegando a la conclusión de que lo mejor era iniciar un negocio de creación de videojuegos, ya que sabía que en ese mundo era muy fácil que los proyectos fracasasen, y de esa manera podría quedarse con todo el fondo inicial para él mismo. Lo que no esperaba fue que una vez le presentó la idea al sistema, este último, luego de registrarla, le comentó que tendría un periodo de 15 días para crear el primer juego y lanzarlo a la venta, y en caso de no conseguirlo, el sistema se cancelaría. Obviamente el prota entró en pánico, ya que no tenía ni idea de cómo crear un juego desde cero. Por suerte Liam, su mejor amigo, luego de que el prota le pidiese su consejo, le comentó que existía una aplicación para crear videojuegos caseros. Eso sí, cada plantilla tenía un costo muy alto, pero eso no representaba un problema para el prota, que ahora tenía en sus manos el fondo de $500,000. Lo malo era que solo podría utilizar ese dinero para la empresa. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Una vez obtuvo algunas plantillas de la aplicación, se centró en la creación del proyecto y decidió crear un juego de conducción bastante básico. Ni siquiera quiso incluir mucha dificultad o obstáculos complicados. Incluso los escenarios eran bastante monótonos. Además de ello, creó una pista extremadamente larga para que los jugadores les tomara horas completarla. Y obviamente terminarán aburriéndose. De esa manera el proyecto sería un completo fracaso y la empresa tendría grandes pérdidas. Y eso no era todo. Incluso le colocó un precio de compra bastante bajo. Y hacia el final, le había tomado menos de 8 horas crear el primer proyecto. Y de inmediato lo lanzó a la venta en aplicación que algunos amateurs usaban para vender sus videojuegos. Ahora solo le quedaba esperar y volverse millonario con las pérdidas que la empresa tendría. Después de esto nos muestran cómo varios días habían pasado y luego de que el prota le diera un vistazo a la página de descargas, se dio cuenta de que su juego no tenía ni una sola. Las cosas estaban saliendo tal como lo había planeado. De continuar así, solo tendría que esperar unas semanas para obtener los beneficios del sistema. Incluso había estado aprovechando el tiempo libre que tenía para disfrutar un poco de su vida como universitario, recordando cómo luego de graduarse, a causa de que era huérfano, ni siquiera tuvo un lugar al cual regresar, así que se adentró únicamente en su vida laboral. Pero eso estaba por cambiar, ya que ahora que obtendría mucho dinero, podría darse los lujos que nunca había tenido. Paralelamente con esto, nos presentan a este chico, Lin, una especie de streamer bastante reconocido, que dedicaba su tiempo a probar videojuegos y dar reseñas de ellos, y que para la mala suerte del prota, terminó topándose con su juego, el cual decidió probar y darle una oportunidad a pesar de que no tenía ninguna descarga. Tras esto, una vez comenzó a jugarlo, se dio cuenta de que era bastante monótono, pero a pesar de ello, debido a que el prota había hecho la pista descuidadamente, la dificultad al tomar las curvas era alta, cosa que solo terminó emocionando más al chico, que luego de perder varias partidas, decidió ponerse serio, sin esperar que la pista era demasiado larga, y lo peor de todo era que no tenía una opción de pausa para descansar. Por eso mismo, continuó teniendo problemas para completarlo, y para empeorar todo, luego de horas continuas manejando, cuando estaba por llegar a la meta, nuevamente perdió, aunque esta vez ante él apareció un mensaje burlándose de él, cosa que solo lo hizo enfurecer y lo incitó a terminarlo, hasta que por fin, luego de 24 horas y 48 minutos, el chico llegó a la meta, donde lo único que lo esperaba era un mensaje troll burlándose de él por haber gastado 24 horas de su vida en un juego como ese. Pero regresando con el prota, este le pidió al sistema que le diera un balance de cómo iban las ganancias de la empresa, y justo como esperaba, muy pocos habían descargado el juego, así que el dinero de las pérdidas se le brindaría luego de que el mes terminase. Lo que no esperaba fue que en ese momento comenzó a escuchar a varios de sus compañeros hablar de un juego que comenzaba a viralizarse, el cual era tan malo
lo que todos querían probar. Pero lo que más impactó al prota fue escuchar que dicho juego era el suyo. Tras enterarse de esto, rápidamente corrió a su habitación para revisar la página de descargas, donde se dio cuenta de que lo que decían los chicos era verdad. Su videojuego había pasado de tener una sola descarga en las últimas semanas a tener miles de ellas en tan solo unas horas. Y la mayoría de comentarios eran buenos, asegurando haberse divertido en un juego creado únicamente para pasar el rato. Por cierto, descubrió gracias a su amigo que dicho juego se había vuelto famoso luego de que el streamer de antes subiera un video hablando pestes de él. Pestes que solo motivaron a sus espectadores a querer probarlo, quedando enganchados con la temática del juego. El prota rápidamente quiso hacer algo para remediarlo, intentando cambiar la descripción del juego, pero era demasiado tarde. Su proyecto se había convertido en un fenómeno global. Incluso su amigo se había vuelto un adicto al juego, cada uno intentando superar la marca que el resto conseguía. El prota no lo podía creer, su plan había sido un fracaso y el límite de tiempo estaba por llegar a su fin. Su empresa obtendría miles de yenes de ganancia, mientras que él solo unos cuantos pesos como beneficio. Por cierto, los rumores del éxito de la empresa del prota incluso llegaron a oídos de la empresa número 1 en creación de juegos del país, quienes estaban interesados en conocer la identidad del prodigio detrás de la creación de ese juego. Regresando con el prota, este había comenzado a desesperarse, tanto que incluso buscaba en internet cómo perder dinero, pero solo obtenía consejos de cómo ganarlo. Además, el sistema le dio el reporte de ganancias que habían tenido durante ese mes, notando cómo la empresa había tenido un crecimiento abismal, ya que a pesar de que el juego era bastante barato, había tenido miles de compras, pero eso no le servía de mucho a Qian, ya que solo un pequeño porcentaje de esas ganancias iban a su bolsillo. Por otra parte, el sistema le mencionó que a causa de los excelentes resultados que había obtenido en su primer proyecto, el fondo que se le daría para invertir esta vez era el doble del anterior, cosa que complicaba un poco la situación, ya que le dificultaría crear un proyecto mediocre. Aún así, no todo era malo, ya que en caso de fracasar las ganancias serían inmensas. No obstante, nuevamente contaba con un tiempo límite para pensar en un proyecto. Por suerte, se le ocurrió la idea de integrar al equipo a su mejor amigo, ya que él era tan malo para los juegos que quizá podría darle una pésima idea. Así que unos días más tarde, terminó revelándole que él era el creador detrás del juego, que se había vuelto tan popular en los últimos días, y quería ofrecerle un empleo como asistente creativo en su siguiente juego. Obviamente el chico quedó impactado y no lo pensó dos veces en aceptar, ya que siempre había querido trabajar en algo relacionado a los juegos. Eso sí, se preguntaba por qué lo había elegido a él, quién era el que menos conocimiento tenía sobre los juegos en su grupo de amigos. Por eso mismo apenas fue reclutado. A diferencia de lo que el prota esperaba, pasó varios días estudiando todo lo relacionado acerca de la creación de juegos. Por su parte, el prota había comenzado a analizar la plataforma de videojuegos para decidir cuál sería la temática del siguiente. No podía hacer nada parecido al anterior, ya que si lo hacía estaba seguro de que muchos de sus seguidores terminarían instalándolo. Pero debía darse prisa en tomar una decisión, ya que el sistema le advirtió que el tiempo para presentar otro proyecto comenzaba a agotarse. Por suerte al prota por fin se le ocurrió una idea que probablemente fracasaría. Esta vez, en lugar de crear un juego básico y simple como el anterior, crearía uno complejo y con bastante dificultad. Para ello se basarían los juegos más populares de la plataforma, ya que de esa manera creerían que solo era una copia descarada, llegando a la conclusión de que lo mejor era crear un juego con temática de cartas, ya que ese tipo de juego había comenzado a aburrir a la comunidad de gamers en los últimos años, además de que la competencia era muy alta, ya que muchos creadores sacaban juegos como ese regularmente. Y después de tomar la decisión, le comentó a su amigo cuál sería el juego en el que trabajarían. Además, esta vez Qian no eligió una plantilla básica de internet. En lugar de eso, decidió gastar una fuerte suma en una plantilla extremadamente estructurada que le diera bastante complejidad al juego. Además, le delegó la tarea de crear los personajes que usarían en las cartas a Lian, dándole la orden de usar su libertad creativa para hacerlo. Claro, con el objetivo de que el chico creara diseños poco atractivos y que no llamaran la atención del público. Por cierto, al parecer el sueldo que Lian estaba recibiendo era bastante alto en comparación al del prota, ya que como recordemos, el sistema le permitía gastar fuertes sumas, siempre y cuando estuvieran relacionadas a la empresa. Paralelamente con esto, nos muestra
muestran cómo la empresa que vimos antes también estaba trabajando en la creación de un videojuego de cartas. Así que ambas empresas pelearían por posicionarse, y esta vez los tipos planeaban destruir la empresa de Qian, que tantas ganancias les había arrebatado con su anterior juego. Pero regresando con el prota, luego de recibir las ideas para los personajes de las cartas que Lian le dio, decidió contratar a un ilustrador para crear los diseños. Eso sí, eligió contratar al que menos experiencia tenía, creyendo que de esa manera los dibujos no llamarían demasiado la atención del público. Además de que estaba seguro de que con los personajes tan poco convencionales que Lian había creado, el juego estaba destinado a fracasar. Pero bueno, tras esto ambos continuaron trabajando en los diseños del resto de personajes, aunque mientras lo hacían, a Lian se le ocurrió la idea de convertir a los personajes en chicas que llamaran la atención, idea que obviamente el prota rechazó rotundamente, ya que estaba seguro que de hacerlo, el juego sería mucho más popular. Así que al final engañó a su amigo, con la excusa de que eso arruinaría la originalidad que estaban consiguiendo. Por cierto, además de ello, le mostró al ilustrador que planeaba contratar. Sin embargo, Lian no estaba muy convencido con ello, ya que por lo que veía, ese chico únicamente tenía experiencia dibujando personajes chibi, así que quizá no les daría el realismo que ellos buscaban en sus tarjetas. No obstante, el prota le dijo que no se preocupara, él tenía todo bajo control. Horas más tarde, ambos tuvieron una reunión con el dichoso ilustrador para acordar el salario que se le daría, aunque Lian se sorprendió al escuchar la tarifa tan alta que pedía el tipo, pero quedó aún más impactado luego de escuchar que Qian le ofreció pagar el triple de lo que pedía. Claro, lo hacía con la intención de que la empresa continuara perdiendo dinero. Eso sí, para ocultarlo, le dio un discurso motivador, diciéndole que le daría toda su confianza en el proyecto y dejaría algunas decisiones creativas en sus manos. Aunque según el prota, un tipo acostumbrado a dibujos simples no podría entregarle algo demasiado llamativo. Sin embargo, la idea le salió mal, ya que el tipo se motivó más de la cuenta con sus palabras. Pero bueno, una vez la reunión finalizó, el prota dejó el resto de diseño de personajes, así como la creación de escenarios, en manos de su amigo, mientras él se centraría en la programación de los controles y continuaría pensando en una manera de bajar aún más la calidad del juego. Y al final llegó a la conclusión de crear una gran variedad de ítems que no tuvieran ningún costo monetario, ya que según él, de esa manera los jugadores se aburrirían con la facilidad con la que obtendrían tanto algunas cartas como otros objetos. Y para los controles, decidió basarse en una interfaz sencilla que había pertenecido a una antigua empresa que quebró y que ahora se podía encontrar en internet. Lo que no esperaba era que las animaciones de esa interfaz eran mejores de lo que creía. Paralelamente con esto, nos muestran cómo el ilustrador y su equipo habían comenzado con el diseño de los personajes. Claro, basándose en las indicaciones que Lian les había enviado. No obstante, parecían impactados, ya que las ideas eran bastante randoms y las temáticas ni siquiera parecían coincidir entre ellas. Los compañeros del tipo parecían decepcionados, creyendo que quizá el prota solo estaba jugando con ellos, pero el chico, que estaba bastante motivado, les explicó que eso no era así. Incluso le habían pagado el trabajo por anticipado. Además, hasta ahora era la única persona que había confiado en sus talentos y no les había pedido dibujos simples como otras empresas, así que esta vez podrían dibujar lo que tanto les apasionaba, el realismo. Además de ello, no podían decepcionar a un prodigio tan grande como la mente detrás de la creación del juego de antes, ya que sí, al parecer los tipos no eran simples principiantes, como el prota creía, y después de esas palabras, todo el grupo comenzó a trabajar día y noche para conseguir el mejor acabado posible en los diseños, hasta que unas semanas más tarde, los chicos por fin enviaron todos los diseños terminados a Lian. Sin embargo, como el prota se encontraba a la mitad de su sueño, le pidió a su amigo que se encargara de subir el juego a la plataforma, luego de colocar los diseños de cada personaje. Eso sí, sin siquiera darles un vistazo. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error. Y al día siguiente, una vez el juego estuvo cargado, el prota recibió un reporte de Lian de que al parecer no estaban teniendo muchas descargas. El prota, feliz por ello, le pidió que no cambiara nada, además de que colocara una sinopsis del juego bastante simple. Sin embargo, unos días más tarde, nos muestran cómo el prota, luego de revisar el diseño de los personajes, estaba furioso con Lian, preguntándole si acaso había robado esos diseños de algún juego.
pero quedó frío luego de escuchar que esos diseños eran los que el ilustrador les había enviado, y de hecho habían resultado ser una ganga, ya que los diseños eran prácticamente profesionales. Contaban con dibujos muy detallados, como los de cualquier juego de alta calidad. El prota no podía creer que eso ocurriera. Al final, nada de lo que había planeado estaba saliendo como esperaba. Aún así, tenía una pequeña esperanza. Después de todo, muchos juegos con diseños increíbles regularmente fracasaban, y quizá ese sería el destino del suyo. O eso era lo que creía, ya que luego de su lanzamiento había comenzado a tener varias descargas, no tantas como las del anterior, pero iba bastante bien. Lamentablemente, alguien había contratado bots para dejar reseñas criticando el juego, cosa que hacía molestar a Liam, que quería hacer algo para arreglarlo. Pero el prota, creyendo que eso podía ser una oportunidad, le pidió que no interviniese, con la excusa de que no debían darle atención a detalles como ese. Por otra parte, Junpei, el ilustrador de antes, quiso echarle un vistazo al juego. Después de todo, quería observar de primera mano sus creaciones animadas, aunque estaba un poco preocupado de que el lanzamiento del juego ni siquiera hubiese sido promocionado, pero sus amigos le explicaron que quizá el videojuego aún se encontraba en etapa de pruebas. Después de eso, el chico pasó toda la noche probando el juego y llegó a la conclusión de que era una obra de arte. La jugabilidad era muy sencilla, pero tanto las animaciones como el arte eran de otro nivel, así que le sorprendía las pocas descargas que estaba teniendo, además de que los artículos valiosos los podías conseguir de manera gratuita, a diferencia de otros juegos en los que tenías que invertir mucho dinero. Por eso mismo se comunicó con Liam para preguntarle si había algún problema con el juego y si era por eso que ni siquiera estaba siendo promocionado, a lo que el chico le comentó que su jefe no le había comentado nada de ello, así que quizá no tenía fondos para realizar la publicidad. Además, según lo que le había comentado, dejó los artículos premium de forma gratuita para que todos los jugadores tuvieran la oportunidad de disfrutarlos. Claro, eso era la excusa que Kian le había dado a Liam. No obstante, esas palabras impactaron tanto a Junpei que creyó que el prota era solo un fanático de los juegos, que no le importaba perder dinero con tal de ayudar. Así que decidió darle una mano, pidiéndole a todos sus contactos ilustradores que promocionaran el juego en todas sus redes sociales, explicándoles cómo el juego era de los mejores que había visto. Técnica que obviamente dio resultado, ya que días más tarde, cuando el prota se preparaba para obtener el dinero por las pérdidas, se enteró por palabras de su amigo que el juego se había vuelto top global en tan solo una noche, pasando de tener unas cuantas descargas a tener millones por todo el mundo. Obviamente el prota quedó impactado y al revisar los comentarios notó que todos estaban anonadados con la belleza de los diseños. Además lo consideraban a él un genio por la idea innovadora que había tenido, dándole el derecho a todos los jugadores de conseguir objetos premium únicamente por sus méritos dentro del juego. El prota quedó frío, así que se contactó con Junpei para preguntarle qué carajos había hecho, a lo que el tipo le respondió que simplemente le regresó el favor. Después de todo, era la única persona que había confiado en él. Además, su trabajo como creador de videojuegos era increíble y esperaba poder continuar trabajando codo a codo con él, ya que estaba seguro de que su empresa se posicionaría como la mejor en creación de juegos. Tras esto, el prota quedó frío, nada le estaba saliendo como lo esperaba. Por cierto, incluso su amigo había comenzado a creer que Kian era un genio, ya que siempre parecía tener todo bajo control. Paralelamente con esto, nos muestran cómo la empresa rival, que también había lanzado un juego de cartas, había sufrido un fracaso rotundo. El juego de Kian nos había opacado por completo, y ni siquiera los bots que enviaron para hablar peste del juego habían servido de nada, ya que sí, estos hijos de fruta eran los responsables de eso. Pero bueno, ahora que sabían la habilidad del genio detrás de esa empresa, no planeaban parar hasta destruirlo. Después de todo, desde que su empresa había aparecido, la suya estaba yendo en picada. Regresando con el prota, este último ya ni siquiera sabía qué hacer. En las últimas semanas su juego se había posicionado en el top 10 de más recomendados a nivel global, y las descargas no dejaban de aumentar. Por eso mismo decidió contactarse con la plataforma de juegos para pedirles que por favor dejaran de recomendar tanto su creación. Sin embargo, antes de confirmar
confirmarlo, fue reprendido por el sistema, quien explicó que de hacerlo recibiría una sanción, por lo que nuevamente Qian se había quedado sin ideas, y después de unas horas el plazo límite del segundo proyecto había llegado, por lo que nuevamente el sistema apareció ante él para mostrarle las ganancias que había obtenido en el último mes, las cuales rondaban números exorbitantes, pero como siempre eso no beneficiaba mucho al chico, aunque al menos ahora había comenzado a ganar un sueldo decente. Gracias a que las ganancias que el proyecto consiguió eran demasiado altas, por eso mismo para el siguiente proyecto que tendría que llevar a cabo, el sistema cuadriplicó su fondo básico. En otras palabras, el próximo videojuego tendría que ser a una escala aún mayor. Lo malo era que según el prota, como los fondos eran aún mayores, sería mucho más difícil fracasar, más aún porque su pequeña empresa había ganado gran renombre con tan solo 2 lanzamientos. Eso sí, si esta vez llegaba a fracasar, las ganancias serían suficientes para nunca más tener que trabajar. Paralelamente con esto, nos muestran como la empresa de antes, cansados de continuar siendo derrotados por la empresa del prota, habían decidido enviar una oferta jugosa para tratar de comprarla. No obstante, una vez el prota recibió la llamada de Lian, informándole lo que ocurría, por orden del sistema le respondió que rechazara la oferta. Y por más millones que los tipos continuaron ofreciendo, el prota no tenía más opciones que continuar rechazándolos. Después de todo, no quería perder el sistema. Por cierto, el prota vio eso como una oportunidad para perder algo de dinero, intentando invertir en la empresa de los tipos. Pero obviamente los hijos de fruta rechazaron la oferta, y de hecho habían considerado las palabras del prota como una ofensa, así que a partir de ese momento harían todo lo posible para destruirlo. Pero bueno, ahora sí comienza lo serio, ya que luego de esto el prota tuvo una pequeña reunión con Lian para discutir cuál sería el futuro de la empresa. Por cierto, Lian ahora contaba con el sueldo de un ejecutivo a causa de todas las ganancias que la empresa estaba teniendo, cosa muy diferente a nuestro prota, que aún seguía con su sueldo base, aunque eso le dio una idea: crearía su propia empresa física, ya que quizá de esa manera podría resultarle más sencillo perder dinero. Pero para eso lo primero que tendría que hacer era contratar a otra persona que se encargara de todo el papeleo. Así que al día siguiente visitaron una empresa de contrataciones para conseguir un empleado. Eso sí, el tipo que los atendió parecía ver a ambos con desdén, ya que creía que solo eran un par de perdedores que trataban de burlarse de él, e incluso le recomendó buscar una compañera de su universidad para el trabajo. Sin embargo, quedó frío al enterarse de que ellos eran las mentes maestras de la empresa que en los últimos días había crecido como espuma. Desde entonces su trato hacia ellos cambió, ofreciéndoles sus mejores empleados para la tarea. Y obviamente el prota decidió elegir una asistente bastante hermosa y que además tuviera un salario bastante elevado, ya que de esa manera no solo tendría la oportunidad de ligar, sino también de perder algo de dinero. Y claro, el gerente no dudó en recomendárselas. Después de todo, quería quedar bien con un ejecutivo como el prota. Por cierto, mientras se retiraba de la empresa, Qian se topó con esta chica de aquí, Lin, quien al parecer era una fanática del juego del prota, tanto que enfureció luego de que este último le dijese que mejor no perdiera su tiempo en un juego como ese, a lo que la chica le respondió que no se atreviera a hablar mal de la mente maestra detrás de esa obra de arte. Y una vez los protas se marcharon, la chica se contactó con el gerente para que tratara de conseguirle un trabajo en la compañía del prota, quedando fría al enterarse de que el tipo a quien tanto admiraba era el chico al que insultó antes. Unos días más tarde, el prota tuvo una reunión con la que sería su nueva empleada para acordar los términos de su contrato, y nos presentan a esta hermosa chica, Jin, una ejecutiva que al parecer tenía muchos conocimientos acerca del manejo de una empresa, además de que guardaba cierta admiración hacia Qian por todo lo que había conseguido a tan corta edad. Eso sí, el prota le puso una condición antes de contratarla: debía seguir al pie de la letra sus órdenes, así creyera que estaba equivocado. Tras acordar esto, el prota se dispuso a rentar las instalaciones que usaría para montar su empresa, y claro, como era de esperarse, buscó un edificio en la mejor zona y con la mejor vista. Después de todo, no planeaba escatimar en gastos en la empresa, ya que era la única manera que tenía para gastar dinero. Incluso terminó no solo rentando un piso, sino todo el edificio. Y bueno, una vez que en el lugar conseguido,
le pidió a su empleada que consiguiera todo el mobiliario que fuera necesario para equipar la empresa. Obviamente no debía escatimar en gastos, pidiéndole que comprara los equipos con la más alta tecnología, además de instalaciones recreativas, así como una sala audiovisual. Por cierto, además de ello, pidió las mejores instalaciones para su oficina. Después de todo, a partir de ese momento comenzaría a vivir en ese lugar, ya que esa era la única manera que tenía de usar algo del dinero de la empresa para él. Por otra parte, su asistente le recomendó comprar algo de ropa que fuera con su estilo como empresario, a lo que el prota obviamente accedió, ya que se dio cuenta de que esa era otra manera de usar el dinero de la empresa para sí mismo. Y luego de obtener un look bastante sofisticado y hacer algunos cálculos, notó que con lo que tendría que gastar para mantener esa empresa, si no conseguía buenos resultados en los próximos proyectos, por fin comenzaría a tener pérdidas. Por otra parte, el chico comenzó a reclutar nuevos empleados para la empresa, y lo haría personalmente, ya que no quería conseguir personas demasiado calificadas. Por eso mismo, su primer candidato fue este chico, Li Xin, un viejo amigo suyo, y quien pasaba la mayor parte de su tiempo viciando a los juegos. Así que le propuso unirse a él para crear el, entre comillas, mejor juego de la industria, a lo que el chico obviamente accedió. Sin embargo, el prota únicamente lo buscó, porque sabía que tarde o temprano terminaría distrayéndose en los juegos. Eso sí, planeaba reclutar a algunos empleados más, ya que necesitaba aumentar los gastos en salarios que su empresa producía. Y por suerte, mientras estaba camino a su oficina, se topó con este chico, Tai, un oficinista que al igual que él en su vida pasada, era explotado laboralmente por su jefe, que lo obligaba a realizar más trabajo del que le correspondía. Por eso mismo, Qian, como todo un buen tipo, lo invitó a su oficina para hacerle una entrevista, aunque el chico quedó frío al saber que ese tipo era el magnate que recientemente se había hecho conocer por su talento creando juegos. Además, quedó impactado con las instalaciones de su edificio. No obstante, una vez en su oficina, le dijo que lo mejor era que se retirara, ya que no tenía ningún tipo de experiencia en la creación de juegos y no quería decepcionar a alguien que le daba su confianza como él. A lo que el prota le respondió que no se preocupase. En ese lugar todos iniciaban desde cero, y a partir de ese momento el trabajo era suyo. Además, el sueldo que ganaría era 3 veces mayor al de su antiguo empleo. Unos días más tarde, mientras el prota tomaba una siesta, fue interrumpido por la misma chica con la que se topó días antes, quien estaba muy interesada en trabajar en su empresa. Después de todo, quería laborar codo a codo con alguien que amara tanto los juegos como ella, y estaba segura de que el prota era esa persona. Por su parte, Qian, luego de escuchar de su asistente que esa chica tenía un historial bastante malo en sus antiguas empresas, no lo dudó mucho y terminó contratándola. Mientras tanto, en la empresa, algunos días habían transcurrido y los empleados parecían bastante sorprendidos, ya que desde que habían sido contratados, Qian únicamente les había dado la orden de disfrutar de su tiempo en la empresa probando videojuegos, aunque según ellos llegaron a la conclusión de que lo hacía para que encontraran nuevas ideas y conocieran más el campo de los juegos en línea. No obstante, la realidad era muy distinta. El prota había estado disfrutando de las instalaciones, pasando la mayor parte del tiempo descansando, al menos hasta que se le ocurriese una idea para perder dinero. Hasta que al fin llegó a la conclusión de que quizás sus ideas eran demasiado buenas. Por eso mismo decidió delegar la creación del siguiente proyecto a sus empleados. Eso sí, antes de hacerlo les dio un pequeño discurso bastante motivador, comentándoles que actualmente su empresa se encontraba ubicada como la número 1 en juegos de su país, así que quizá cualquier juego simple que lanzaran tendría éxito, pero él no quería eso. Quería algo que revolucionase el mercado, y por eso mismo había rechazado a cientos de creadores de juegos con mucha experiencia para contratar a novatos como ellos, ya que dichos creadores estaban acostumbrados a hacer cosas siguiendo reglas, pero esperaba que ellos usaran su imaginación para crear algo totalmente diferente y fuera de lo establecido. Obviamente sus palabras motivaron más de lo que había esperado a sus empleados, los cuales lo consideraban un verdadero genio y planeaban dejar todo para cumplir sus metas. Y los escogidos por el prota para desarrollar el juego fueron Tai y Li Xin, a quienes les encomendó la tarea de crear
crear el prototipo. Eso sí, para hacerlo les dio algunas pautas que debían seguir. Claro, como siempre, creyendo que eso no funcionaría. Lo primero era que los controles debían ser bastante fáciles de manipular y no demasiado complejos. Además, en esta ocasión el juego sería de mundo abierto y tendrían que basarse en una historia que fuera extremadamente compleja y larga. Y por último, las armas tendrían que ser básicas y que no llamaran mucho la atención. Pero Tai le comentó que quizás su idea no funcionaría, ya que mezclar temáticas tan distintas quizá no daría resultado. Pero el prota le respondió que, como se lo había dicho, no se dejara guiar por las reglas, comentándole que confiaba en él para esa tarea. Por cierto, el prota comenzaba a acostumbrarse a esa vida. Después de todo, ahora únicamente dejaba el trabajo para los demás y solo tenía que esperar a que los proyectos comenzaran a fallar. Lo que no sabía era que la jugada le había salido al revés. A causa de su discurso, los empleados estaban más motivados para terminar el proyecto. Incluso Tai y Li Xin se quedaron varias horas extra para terminar el prototipo del juego lo antes posible. Y al final ambos llegaron a la conclusión de que la idea del prota no era tan descabellada como creían. Es más, comenzaron a creer que solo a un genio se le ocurriría algo como eso. Si lograban unir todas las indicaciones como él lo dijo, el juego sería una obra maestra. Con lo primero que comenzaron fue con crear el escenario donde tomaría lugar la historia, teniendo en cuenta que sería un juego de mundo abierto. El primer escenario sería una especie de barco repleto de momias, de las que tendrían que hacerse cargo usando armas básicas, tal como el prota se los había indicado. Además, la historia sería bastante compleja, teniendo que seguir las instrucciones de esta niña de aquí, quien no tendría voz y únicamente se comunicaría por medio de señales, para llevarlos a los distintos escenarios del juego, ya que contaría con varios barcos, así como varias islas plagadas de momias, en las cuales los jugadores podrían compartir información acerca de las pistas descifradas, siguiendo las instrucciones de la chica. Y al día siguiente, luego de una noche entera trabajando, por fin habían terminado el prototipo, y después de tenerlo estructurado, llegaron a la conclusión de que Qian era un visionario, ya que solo a alguien como él se le ocurriría ese tipo de ideas. Lamentablemente aquí termina este resumen, pero tranquilos, esta solo fue la primera parte de la historia, ya que el anime aún se encuentra en emisión y solo han salido 8 capítulos. Pero si quieren que traigamos el resumen con el resto de la historia apenas salga, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase sistema. O pueden seguirme en Insta. Si alcanzamos los 4000 seguidores, lo traeré lo antes posible. Eso es todo por mi parte y sin más, sayonara.